Escucha atentamente lo que te voy a decir porque te interesa y mucho. Y luego, si no me haces caso, vas por el mal camino y luego todo son lamentaciones. Maldita mosca. Lleva todo el día, lleva todo el día siguiéndome, todo el día. Se ve que se ha enamorado de mí y no lo entiendo porque yo ya tengo una edad y ella tiene toda una vida por delante. Supongo, vamos. Bien, a lo que iba, eneatipo 7 y concretamente la irritación, su irritación, que fijaros que de entrada ya vimos que la irritación que genera mal humor va justamente en contra de su carácter supuestamente alegre, feliz, optimista, aventurero. Bien, eso ya nos demuestra que aquí hay una contradicción, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué se debe esa irritación del eneatipo 7? Pues precisamente a su idealismo de querer ver las cosas siempre en positivo, felices, estimulantes en positivo, ¿no? ¿A qué se debe esta afición a lo positivo? ¿A que sea una persona sensata? No, no. A todo lo contrario, ¿eh? Es una persona precisamente que neuróticamente necesita verlo todo de color de rosa y positivo para no sufrir. Para no sufrir, que eso significa que esa persona está peleada con la vida en definitiva, porque le tiene miedo a la vida, porque la vida es aceptación tanto del placer, obviamente, como del sufrimiento. Y todos sabemos que en la vida hay conflicto, hay sufrimiento, y el enatipo 7 pues no está dispuesto por su neurosis a aceptar ese sufrimiento vital y por eso planifica para no quedarse ni un segundo en situación de sufrimiento, de vacío existencial en definitiva, ¿no? Y de ahí su irritación, la irritación de primero tener ese miedo de no tapar todos esos agujeros que evitan cuando los llena ese vacío existencial, es decir, es una previsión de ese miedo, como eneatipo mental el 7 prevé. Los eneatipos mentales prevén precisamente por seguridad, necesitan seguridad y por lo tanto miran más hacia el futuro que el presente y el pasado, por prevención. Y la prevención del eneatipo 7 es la huida hacia adelante, que precisamente parece que no implique ningún tipo de miedo, todo lo contrario, ¿no? Ese optimismo, esa necesidad de salirse con la suya, que implica un narcisismo al alza y un optimismo, ¿no? De que se van a salir con la suya, con lo cual existe el polo opuesto, ¿no? Por lo tanto, no tolerar sentirse tontos, porque si uno se siente tonto, pues entonces tiene miedo, precisamente, y en el caso del 7 se ve muy claro, de no poder salirse con la suya y la finalidad es no sufrir. Y si uno no se sale con la suya, pues va a sufrir. Y de ahí su narcisismo al alza, que es como se adaptó el cerebro del niño a ser un gran campeón, ¿eh? No que sea un campeón, cuidado con las confusiones, sino a necesitar ser un campeón, ¿eh? Porque a menudo se dice que el tipo 7 es un ganador. No, no es que sea un ganador. El tipo 7 gana y pierde como todo el mundo, evidentemente. La cuestión es cómo se dicen las cosas, cómo se interpretan para poder decirlas bien. Y el tipo 7 necesita ganar, necesita, no que sea un campeón, ¿eh? Y de ahí que se le llame el gran optimista y el ganador en ese sentido, ¿no? Pero bien, eso obedece a un miedo. Y cuando uno tiene un miedo y la motivación por la cual uno quiere ser ganador es el miedo, ya empieza siendo de entrada un perdedor, un perdedor, ¿eh? Lanzadme tomates, pero eso nos lo van a decir así, pero es muy evidente. Entonces, la irritación viene, ya digo, de esa necesidad constante de planificación. Eso ya genera una irritación, es decir, una mente no calmada, que es lo que tiene el tipo 7, es una mente, si se me permite decirlo, alocada. Evidentemente, cuando ese eneatipo 7 está descentrado, desintegrado en su eneatipo, ¿eh? Bien, no es una mente calmada y por lo tanto hay ansiedad. Y como hay ansiedad, hay irritación. Y como esa irritación es constante porque siempre tiene la sensación de tener que estar planificando, porque la vida sigue y siempre habrá en su mente neurótica espacios que cubrir con esa planificación para
eso, cubrirla de estímulos positivos en el futuro, asegurarse de que ese futuro va a ser positivo, eso ya genera ansiedad y por lo tanto irritación. Eso en primer lugar. Y luego, esa irritación también se produce cuando evidentemente al pertenecer ese eneatipo 7 a la tríada de la frustración, igual que el 4 y el 1, por motivaciones diferentes obviamente, pues esa frustración evidentemente genera irritación en el tipo 7. ¿Cómo se produce la frustración en el 7? Pues muy simple, cuando llega ese futuro esperado que se hace presente, ¿no? Llega el momento de la verdad, por esa idealización neurótica, evidentemente, de que las cosas sean espectaculares, positivas, estimulantes, divertidas, sin aburrimiento, sobre todo, porque el aburrimiento es sufrimiento para el tipo 7, pues entonces llega el momento y sufre porque ese momento no está a la altura de lo que él idealizaba, ¿no? Y entonces ya está, evidentemente, planificando un futuro mejor, es decir, una huida hacia adelante, lo que os decía al principio, donde acogerse para no sentir sufrimiento en ese momento presente de frustración. De ahí la irritación del enatipo 7, que además se manifiesta, como os podéis imaginar, con ese narcisismo al alza, con culpabilizar a los demás porque la fiesta no ha salido todo lo bien que tendría que haber salido, cuando normalmente precisamente el enatipo 7 no ha organizado la fiesta, sino que ha utilizado a los demás. Sobre todo esto ocurre con el enatipo 7 sexual, también en el social, en menor medida, pero con el sexual es muy evidente, ¿no? Es decir, culpar a los demás porque la fiesta no ha salido como él se esperaba, cuando él no ha organizado la fiesta, precisamente, ¿no? Entonces, sin filtros, acusa a los demás de su aburrimiento, de su sufrimiento, que quiere decir de su neurosis, y no se está dando cuenta. La tipo 7 no tiene ningún problema, no tiene filtros por ese narcisismo, en justificar sus ideas para no sufrir y pasan a menudo, evidentemente, por no hacer autocrítica, porque la autocrítica es sufrimiento y ahí se nota de nuevo su narcisismo y por lo tanto lo que va a hacer es culpar a los demás o incluso a las cosas en sí mismas. Esa es la irritación y las causas de la irritación del eneatipo 7. Por lo tanto, un cuidado, eneatipo 7, con esas racionalizaciones que haces, donde tú siempre sales bien parado, y eso pasa evidentemente por mentirte, porque te crees tus propias mentiras para no sufrir, y mentir a los demás. Eso significa que los demás vas a engañarlos una vez, dos veces, a los más ingenios tres veces, pero finalmente te van a ver el plumero, ¿no? El problema es que tú en tipo 7, fíjate que cuanto más neurótico estás, menos te importa perder a la gente porque te han visto el plumero. Y entonces te buscas otros planes mejores y para no sufrir y para no sentirte abandonado o rechazado, tú pasas rápido a un siguiente plan para olvidar el dolor de ese rechazo, para no sufrir. Pero claro, eso no es una solución, eso es un parche que te pones y que vas retroalimentando de situación en situación. Con lo cual estoy diciendo que utilizas a la gente para tus fiestas, para tus estímulos, que no creas en definitiva relaciones profundas, que es decir, verdaderas, porque te importan un rábano, pero te importan un rábano cuando estás muy desintegrado, no porque seas exactamente ni a tipo 7, ¿eh? Estamos hablando de tu desintegración. Y entonces, el tema es que cuanto menos te frustre la gente que te va dejando de lado, quiere decir que más neurótico estás, porque más estás rechazando el sufrimiento y la autocrítica del por qué esas personas te han abandonado y te han dejado. Cuanto menos, esa es la paradoja, ¿eh? Cuanto menos te importe, te afecte que personas que podrían ser enriquecedoras para tu vida, o auténticos amigos, te abandonen o te rechacen o se distancien de ti, cuanto menos te afecta esto, es porque más neurótico estás, menos autocrítica haces y en el fondo más sufrimiento tienes en tu neurosis, porque neurosis equivale a sufrimiento, y evidentemente parecen aspectos contradictorios, no sufrir por esa pérdida y sin embargo sufrir precisamente porque eres capaz de no sufrir por esa pérdida. Con lo cual estás perdiendo al amigo, no sufres por ello aparentemente, pero estás, insisto, retroalimentando tu neurosis que cada vez como una bola de nieve se va haciendo más y más grande y cada vez estás más neurótico, cada vez estás en el fondo más solo, más vacío,
pero con esa falsa ilusión de que estás siempre acompañado con esa gente nueva a quien vas a embaucar, de nuevo, no para profundizar en esas relaciones serias, verdaderas, sino para tu simple diversión, diversión neurótica, que quiere decir frívola, superficial, y que en el fondo no te divierte. Dentro de esa mente alocada que tienes, te mientes y aparentas ante ti mismo aparentas un estado de euforia auténtica, de diversión, y ante los demás, evidentemente, muestras esa cara aparentemente emocional, sincera, eufórica, amistosa, abierta, cuando en realidad solo es alocamiento, descentramiento, mente no calmada, superficialidad y en el fondo mentira, la misma mentira que te cuentas, que te crees y que proyectas hacia los demás. Cuidado, eneatipo 7, con los autoengaños y los engaños a los demás, porque solo hacen que minar precisamente lo que más buscas, que es tu felicidad y tu auténtica alegría.